¿Cómo están? Muy buenas noches. Quiero hacer un videito ahora. ¿Cómo les va? Ya tienen el título del video. Ya voy a partir muy luego. Voy a ser muy breve. Buenas noches, soy Pegamento. Va a ser más breve, insisto, una reflexión que yo quería hacer. Y nada más, pues. Saludos desde Santiago, hay gente que está en Punta Arenas, desde Arica. Así que van a ser unos momentos solamente de espera y vamos a inmediatamente empezar a hablar. Muy buenas noches a todos. ¿Ya? Entonces va a ser más breve este video, insisto. Los que ya han visto transmisiones antes de acá sabrán de que hay un desfase en el audio, eso es normal. Eso. Qué raro está el clima, tengo frío, también estoy con chaleco. Bueno, sí, está muy raro el clima. Gracias porque les gustó el programa de anoche. Y de hecho el tema de hoy día tiene que ver con eso. Voy a comenzar inmediatamente, ¿ya? Siendo las 21:16 horas. Miren, la semana pasada tuve el fallecimiento de alguien muy importante para mí. Una persona que fue como una figura paterna para mí. Ustedes saben, o quizás no conocen, no tienen por qué saber en realidad, yo desde niño hago esgrima, un deporte poco común, ¿no? Muy poca gente lo hace. Y bueno, básicamente sé que no tengo que hablar tanto de mí, pero bueno, es relevante para este video. Yo desde niño tenía muchas dificultades para poder expresarme y para relacionarme con la gente, porque nací prematuro, porque no tuve buena comunicación con la gente a mi alrededor. Y entonces en el momento en que yo entré a hacer esgrima, cuando era prepuber, digamos, 10, 11, 12 años por ahí, me ayudó mucho esta persona, don Jorge Lara, a poder mirar a la gente a los ojos, o poder enfrentar mis miedos. Entonces, cuando él murió hace pocos días atrás, yo no lo veía hace un año y medio más o menos, me fue muy duro saber eso. Muy duro porque me hizo recordar 30 años de vida, básicamente. Ya, yo tengo más de 40, yo creo que más o menos yo entré como a esgrima como a los 11, 12 años, como le dije, casi 30 años de mi vida, donde más allá de un deporte aprendí muchas cosas. Pero, ¿por qué les hablo de esto? Porque se hace necesario para mí hablar de la muerte. Estuve en el cementerio general, vi esa ciudad enorme que es la necrópolis, me perdí y me di cuenta de cómo inclusive después de muerto nosotros tenemos esta estratificación social. Había gente que tiene lugares muy humildes, hay gente que tiene lugares fastuosos dentro del cementerio. Uno se pone a decir, ¿acaso no será de mal gusto? Es una opinión muy personal, que haya personas que tengan tanta ostentación en un lugar como es la casa de la muerte, donde todos finalmente somos iguales, porque somos los mismos huesitos, no somos más que eso, e inclusive después de eso ni siquiera somos huesitos, independiente de la creencia religiosa que usted tenga, porque esta es una casa religiosa de católicos, pero es como lo mismo, creo, en otras visiones. Pero estamos en esa estratificación curiosísima para mí, y ver las épocas, y que probablemente hay muchas personas que ya ni siquiera sus nietos están vivos. ¿Quién irá a regar esas tumbas? ¿Quién pensará en un segundo en lo que vivieron esas personas? Personas que lloraron como nosotros, personas que odiaron como nosotros, personas que desearon, personas que aprendieron cosas. Yo decía, está en ese ataúd mi querido maestro, mi querido amigo, y su habilidad con el arma, con nuestro arte, que era tan virtuosa, tan desarrollada, tan ágil. ¿Dónde queda todo eso? Para mí, como simple mortal, digo, ¿dónde queda todo eso? Toda esa habilidad, toda esa vivencia. Entonces, cuando uno piensa en la muerte, me pasan cosas. Y lo principal que me pasa es de que para lidiar con el terror
de saber de que desaparece esa persona físicamente y el terror que nosotros podemos desaparecer, aunque va un poco más al terreno teórico, las personas tienen manejos al horror de la muerte. Uno de esos, planteado por Ernest Becker, era de que las personas quieren reproducirse, las personas a través de eso de cierta manera reencarnan, a través de sus genes y sus hijos. Algunas personas tratan de manejar el terror pensando en que van a tener vidas heroicas y que su nombre va a quedar si es que no quedan sus hijos en vida. Es enfrentarse a lo que los escolásticos llaman el horrore vacui, el horror al vacío, el horror a la nada, el horror al sinsentido de la existencia, que los existencialistas también le dieron mucha vuelta. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque cuando tú te enfrentas a la idea de que vas a ser un cadáver y que todo lo que hiciste da igual, y que inclusive después de cadáver vas a ser olvidado, a menos que sea Hitler o que sea Einstein, probablemente vas a ser, o Hipatia, o Madame Curie, va a ser olvidado, totalmente olvidado. Enfrentarse a eso hace que los seres humanos, creo, humildemente, en vez de esta teoría del Dr. Becker, que en el fondo nosotros manejamos el terror con esta idea de heroísmo, de traspasar nuestra leyenda a otras generaciones, a través de los hijos, o a través de las religiones, por supuesto, siento que estamos todos en un corral, en un corralito, igual que las vaquitas. Y hay unas vaquitas, en este caso yo voy a ser una de esas vaquitas o esos terneros, o no sé si toro, pero en fin, que de repente miro hacia más allá de la cerca y pregunto, ¿qué hay más allá de la cerca? Y la mayoría del ganado me va a decir, debe haber algo maravilloso porque nadie vuelve después de la cerca. Mira, en la puerta de esa cerca las vaquitas pasan y nunca más vuelven. Y algunas vaquitas en esta alegoría que les estoy haciendo quizá piensan de que es un lugar muy bueno, porque nada vuelve. Otras deben pensar de que hay un pastizal enorme y bello, donde se reúnen con sus ancestros que también pasaron por esa puerta de ese corral. Y muchas otras deben estar preocupados en reproducirse o en decir, sabes que no te preocupes porque ya va a venir tu tiempo, entonces no te preocupes de cosas que no han ocurrido aún. Siento que eso pasa con los seres humanos. Muy pocos se preocupan de tratar de romper la cerca y ver realmente lo que está más allá de ese corral. La alegoría, si usted quiere, de la caverna de Platón. Yo trabajé en parapsicología durante años, en psicología paranormal, y le puedo decir de que desde el 1889 con la Sociedad de Investigación Psíquica de Inglaterra hasta el día de hoy, nadie científicamente tiene una buena explicación respecto a qué hay más allá. Porque si somos seres inteligentes, sapientes, homo sapiens, deberíamos decir, bueno, vamos a generar algo bastante elaborado para explorar más allá de la cerca, el más allá. Y vamos a generar toda esta capacidad y nuestra tecnología, todo lo que está bajo nuestro poder, para poder ir más allá y entender lo que está más allá de esa cerca. Le cuento que no hay mucha claridad al respecto. Son menos de 300 investigadores, históricamente, se manejan en la Sociedad de Parapsicología, a nivel mundial, todos tienen doctorados o especialidades en el área de salud, por ejemplo, o psicología, o física, pero le cuento que hay muy poco avance. De hecho, el doctor Alejandro Parra, si quiere un día se conecta por acá y podemos tener una acalorada discusión o conversación donde él va a tratar de decirle a ustedes de que sabemos mucho respecto al más allá, y yo le voy a decir no, realmente sabemos muy poco. Yo invertí 15 años en mi vida tratando de entender científicamente lo paranormal y no tengo buenas respuestas. Porque también hubo gente después del programa que me mandó libros de Brian Weiss y una serie de cosas, les agradezco, pero realmente estoy bien familiarizado con el tema. Y le digo, con bases, y reto a cualquier persona que me dé una base científica, no tenemos ninguna certeza, ni tenemos ninguna claridad de lo que hay más allá a nivel científico. Ninguna. Lo que tenemos son creencias, pero nosotros somos una especie que desarrolla pensamiento, desarrolla tecnología. Se espera lo mismo para cosas de este calibre. Lo más importante que vamos a ir, quizás todos nosotros que vamos a experimentar, que es la aproximación a la muerte, y tratar de entender de qué se trata ese territorio. Bueno, sabemos casi nada, muy pocas cosas. Puedo estar prácticamente seguro que de persistir algo de esto, probablemente no va a ser una experiencia similar a esta. Probablemente no va a perdurar una conciencia como la que le está hablando ahora. Es muy difícil aseverar eso. Entonces, la mayoría de las vaquitas que dicen que va a tener terrenas creencias y generan un mundo que puede estar bonito, pero está basado en sus propios constructos teóricos.
pero ninguna vaquita va más allá de la cerca y vuelve con un pastito, una piedrecita, algo que demuestre de que realmente lo que dijo es real y no es parte de su afiebrada imaginación. ¿Ya? Entonces, primero, en términos de algo tan relevante como explorar un terreno en el que todos vamos a estar, es algo que en este momento les puedo decir que la ciencia conoce muy poco, a pesar de que ha estado más de 100 años tratando de indagar en el tema. Por supuesto que hay pocos recursos puestos ahí, y deberían haber muchos más, porque es algo que es infinitamente importante para todos nosotros saber. Entonces, vamos para el otro lado. ¿Qué más nos queda? Mantenernos en el corral la mayoría del tiempo. ¿Cuánto dinero gastamos en inmortalidad, en tratar de tener bases científicas para poder seguir vivos? Muy poco. Tenemos cosas que un día podemos hablar con detalle, pero ¿cuáles son las bases científicas de extender indefinidamente la biología humana, la inmortalidad biológica? Pero nuevamente la mayoría de las personas consideran que es un tabú. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Usted y yo nos vamos a morir, eso es seguro. En este minuto no tenemos ninguna buena respuesta de qué hay más allá, ni cómo aferrarnos al más acá. Son las únicas dos cosas que deberían importarnos. Y son las únicas dos cosas que la gente está constantemente distraída. Cuando yo hablo con esto con las personas, les digo, vas a ser un cadáver y tienes que aproximarte a la ilógica de toda esta existencia que te rodea. Me dicen, ten un hijo, piensa en viajes, vive una vida intensa, bla, bla, bla. Pero no se enfrentan al problema. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué somos tan mediocres? ¿Por qué nuestra mente está tan hackeada que tratamos en vez de abordar el problema, irnos por las ramas, pensar en cualquier otra cosa? O decir, no seas depresivo, hablemos de otra cosa. Si es algo inevitable. Algo que tenemos que abordar con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad de raciocinio sobre el todo. Y ahí llego yo a la conclusión siguiente. ¿No seremos nosotros otras vacas del ganado? Las vacas están ahí para alimentarnos. Esa es la verdad. Las vacas deben pensar que se reproducen y llegan a cierta edad por algún final, por alguna razón metafísica quizás, desde la metafísica que puede tener este animalito. Pero la triste realidad es que están ahí y nosotros las criamos para poder alimentarnos de ellas. ¿Y qué tal si nosotros somos parte de otro corral? Y esa pregunta, que es simplemente una alegoría, es una metáfora, hasta cierto punto me perturba cuando la pienso. Porque no puedo creer que gente tan inteligente a mi alrededor ni siquiera se pregunta por qué está pasando alrededor. ¿Cómo es posible que personas con ese raciocinio, con esa capacidad, con la cantidad de información, y han pasado generaciones de personas así, cientos de generaciones, se cuestionen tan poco respecto a esto? Están distraídos en cualquier cosa hasta el momento que les llega a ellos o a ellas el momento de entrar por esa puerta y pasar por la ejecución. Es como si todo esto se tratara de gastar tiempo para no tener la lucidez de pensar lo que va a pasar inevitablemente, que es que tú tengas que pasar por esa puerta. Y se desviven haciendo otras cosas, comiendo pastitos, peleando entre ellos, reproduciéndose, bramando, o lo que sea que hagan estos seres. Y muy poco decir, bueno, ¿y por qué no arranco? ¿Por qué no trato de romper la cerca con toda mi fuerza? Una vaca podría hacerlo. No veo mucho haciéndolo. Tratando de ver qué hay más, tratando de enfrentarse al verdugo. Saber que realmente más allá viene la ejecución. Nada. Una especie de ignorancia y pasividad absoluta. Como si fuéramos criados como en una granja. Esclavos. Me acuerdo un poco de la antigua Espartaco, que nació esclavo, pero no tiene por qué ser esclavo, morir de esclavo. Podemos elegir cómo vamos a tener ese proceso. Y también podemos elegir cómo vamos a aproximarnos a ese proceso, inclusive si queremos vencer ese proceso. E inclusive los seres humanos se sienten avergonzados de plantearlo. Mis contertulios ahí en el programa, pero ¿cómo? ¿Qué tan soberbio te crees de que puedes superar a la muerte? ¿Por qué no? ¿Por qué usted o yo no podemos hacerlo? ¿Porque todo a nuestro alrededor muere? ¿Y si esto fuera una programación? Si todo fuera una programación. Por eso Platón nos invita a salir de la caverna. O el que usted quiera creer.
¿Por qué nuestras metas son tan limitadas siempre? Tener un auto, tener una casa, que nos ame el hombre o la mujer que nos gusta. Escribir un libro. Si esas cosas se van a acabar, todas esas cosas. Y usted y yo seremos olvidados. Enfrenta la muerte. Y bueno, en estos 40 años que tengo me doy cuenta de que prácticamente ninguna persona quiere estar a la altura de eso. Lo evitan, se quedan en sus creencias. Los que estudian científicamente el tema se acobardan y finalmente no quieren ir más allá. Se transforman simplemente en más lobby. Los del otro lado les da miedo pensar en la inmortalidad como una opción real. Aferrarse a la vida. Y sencillamente tienen vidas comunes y corrientes, que están destinadas, si ustedes alguna vez van, como les cuento en mi experiencia, al cementerio, se van a acordar de que todas esas personas en algún momento fueron alguien, sufrieron, tuvieron anhelos, tremendas ambiciones. Y ahora, en este minuto, no son son simplemente el número que está afuera de esa lápida. Nada más que eso. Debería preocuparnos más y deberíamos enfocarnos más en buscar respuestas, en ocupar nuestras inteligencias individuales en algo más grande, como lo hacemos en aviones, en hacer alianzas políticas o en hacer guerras. Pero no lo hacemos. ¿Cómo podemos escapar? No sé. Yo los estoy invitando a pensar. Yo no sé de estas cosas. Yo no tengo lucidez. Yo sencillamente les puedo decir lo que estoy viendo. Y también les puedo decir que los que afirmen de que hay algo más allá y que crean de que hay mucha gente que lo ha investigado, les cuento de que no es así. Y quienes tengan esas dudas, les puedo compartir más en privado por qué llego a esa conclusión y cuáles son mis acreditaciones y mis fundamentos para ello, en términos técnicos, en términos científicos, no en términos de una opinión personal. Y respecto al tema de cuánto se ha investigado la inmortalidad, que debería ser algo relevante para criaturas inteligentes como nosotros, que sabemos que estamos con los días contados, se ha estudiado muy poco. Y se ha estudiado de una manera bastante insuficiente hasta ahora. Aunque por supuesto hay ciertas ideas que están dando vueltas que nos hacen pensar de que ese fenómeno sí es posible. Exactamente. Lo que dice Vic Parragués, la muerte es horrible. Aunque seamos simples seres humanos, nos aterroriza el fin. Todo lo que termina dramático, pero tratamos de evitar esa idea. Y creo que esa idea tiene que ver con algún tipo de programación que nosotros tenemos involucrado acá en la testa, en la cabeza. Pero no puedo identificar de qué tipo es. Si es la del Dr. Becker o es cualquier otra, o es la del Dr. Freud, me da lo mismo. Pero como que llega a ese punto de la persona y se acobarda y se tira hacia atrás. Y vuelve a mantenerse en lo mismo de siempre. Denme unos minutitos, por favor. No me corten. Vuelvo de inmediato. Bueno, aquí estoy. Volví. Eso. Aquí voy riendo algunas preguntas y voy cerrando, ¿ya? ¿Qué sucedería con la conciencia de cada uno? No sé. Mientras sigas queriendo explicar todo así, la respuesta se reduce a tu nivel de percepción. Interesante. ¿Qué propone usted? Homo sapiens. Porque lo que usted me está diciendo no sé en qué sentido aporta. ¿Cuál va a ser su manera de aproximarse a eso? ¿Y de qué nos sirve? Porque el resto está bonito, pero son doxas, opinión. Pero, ¿cómo nos ayuda a avanzar como especie? Si la pregunta es entender que hay más allá de esto, o entender cómo mantenernos acá si solamente hay esto. Y eso debería dedicar enorme esfuerzo a los seres humanos. Mucho más que en crear un iPhone. O un Android, que es lo que tengo acá. No tengo el bolsillo para la otra cuestión. No me interesa. Pero no lo hacemos como especie. Nos damos vuelta en otras cosas. ¿Por qué? ¿Acaso nos tenemos programados? La rueda de la vida fue más estudiada que en la filosofía oriental. Así es.
No tener certeza es una oportunidad de hacer tu propia cosmovisión acerca de lo incierto. Sí, pero ¿por qué, insisto? Hemos hecho empresa como humanidad tan grande, algunos creen que no, pero en fin, de viajar al espacio. ¿Cómo no hemos sido capaces de descrestarnos por tratar de responder esto? Insisto, te digo, la gente que estudia esto a nivel de afuera es muy poca plata. Lugares así perdidos dentro de una universidad. No son cosas relevantes para la psicología esto. A la psicología no le interesa la muerte. A la medicina tampoco le interesa la muerte. Puedo hablarles de varios autores, de la experiencia, por ejemplo, cercana a la muerte. ¿Qué es eso? Muy poca plata puesta ahí. ¿Por qué? Si es súper relevante como especie. Entonces siento que es como que los seres humanos se evitan ciertas ideas. No puedo pretender eso. No tiene nada de racional eso. ¿Qué opina respecto al transhumanismo? Dice José José Santibáñez. Bueno, hasta este punto yo soy un transhumanista, a pesar de que muchas cosas no me gustan. Yo utilizo tecnología para tratar de modificar mis células. Por ejemplo, para el tema del envejecimiento. Eso lo hago hace varios años ya. Implica riesgo, implica cosas que no están en este momento en el manual, implica un gasto de inversión, o sea, de dinero más o menos considerable. Pues creo que eso vale mucho más la pena que invertir en, no sé, pues una casa en la playa, con el todo respeto que merece la gente que quiere una. Creo que tenemos que tratar de extender nuestra vida, si es que es lo único que nos toca vivir. Por ejemplo, ¿has vivido una experiencia paranormal? No. Y he estado rodeado de personas y seminarios y cosas por el estilo. Dice, por ejemplo, Susan, no se estudia porque nos haría pensar que nada tendría sentido, ya que estamos programados de una manera. La muerte es darte cuenta de la fragilidad de la vida. Puede ser, ¿no? Quizás si nos despertáramos como especie, no como así, como especie, diríamos, ¿para qué estamos haciendo esto? Y ese despertar quizás no es lo que la Matrix quiere, si quieren esa metáfora. Quizás no sirve desencadenarnos, porque estaríamos pidiendo otras cosas y nos enfocaríamos en otro objetivo y no seguir luchando entre nosotros. La energía masculina que predomina en nuestra sociedad hace que el ser humano le interese lo más tangible que lo abstracto de conocernos a nosotros mismos. Ok, la teoría es esa. ¿Qué propone usted? Porque usted está haciendo una apreciación respecto a que porque somos una cultura machista no nos aproximamos a la vida después de la vida, de haber, o a sostener la vida actual. Pero en ese sentido, si fuera más la cultura machista, o como se quiera decir, patriarcal, más preocupada a la tangible, ¿por qué no nos preocupamos menos en la inmortalidad? Por ejemplo, porque según ese razonamiento tangible, aferrarnos a lo tangible, y no, tampoco veo que se invierta mucho dinero. De hecho, es todo un tema lidiar con médicos que acepten de que la vejez es un tipo de enfermedad. Eso que ha detenido muchas líneas de investigación. Entonces, en ese sentido tengo mis discrepancias contigo, Pilita 2020. ¿Cómo podríamos hacer para estudiar la muerte y lo que hay más allá? De todas formas, ver testimonio. Hay formas. Si quieren un día hablamos y invitamos a un doctor que fue especialista y él tiene su militancia, por supuesto yo no, yo me retiré de ese lugar, pero Alejandro es un especialista que tuvo la presidencia de la sociedad de investigación de esto a nivel mundial. Así que quizás una persona que vale la pena escuchar en su punto de vista. ¿Cómo se investiga científicamente? Esto es lo que se ha llegado a entender después de 110 años de investigación. La parapsicología nace casi al mismo tiempo que la psicología, 1889. ¿Se sabe estudio electroquímico en escenarios post-muerte? Así sí se sabe. Así que eso, Baker, se lo podemos hablar con detalle. Sergio, disculpa, no te olvides de mí, también invertir en la memoria porque no hace daño no tenerla. Tengo que recordar, mándenme otro mensaje, por favor. Estimado Sergio, eres intelectual, pero puedes experimentar tu vida más allá de la mente. No importa el seminario, importa tu propio nivel de percepción a otra dimensión. Es cierto, pero nuevamente, estamos hablando de una empresa como especie. Esa explicación me parece correcta, pero humildemente me parece superficial. Podemos hacer algo mejor que eso. Si estamos tratando de detectar todo y generamos escuelas de arte y de apreciación del arte, ¿cómo no vamos a ser capaz como especie de tratar de hacer algo un poquito mejor respecto a eso, más allá de lo que cada uno piensa? ¿Me sigue?
Ya, Claudia, entonces ahí voy a tratar de... Envíame otro mensaje, por favor, para ver... quizás no se pueden comprobar, quizás no, quizás sí, quizás tiene que ver con la cantidad de esfuerzos hechos. Por eso no es algo que podamos definir hoy día, pero sí les puedo plantear qué es lo que se conoce y cómo se ha estudiado. ¿Qué crees que pasaría con nosotros o el mundo se entera de que no hay nada después de la muerte? Disculpa que diga, ¿qué a la cagada, pues, Josefa? Se acaba esto, se acaba todo este sistema. Igual que yo que les dijera que nos quedan 6 meses de alimento a nivel mundial. Cosa que es verdad, probablemente. Toda esta guerrita y todo esto tiene que ver con otro problema que estamos inminente, que podemos hablar en otro live. Está la crema en este momento, está pero la mega crema. Entonces en algún minuto se va a despertar la gente de la peor manera posible. Eso es lo preocupante. La ineptitud de nuestros líderes por querer pensar en la especie en sí misma como un todo, y la ineptitud también de los ciudadanos, los constituyentes de esta especie y de esta civilización, en tratar de mirar un poquito más allá de su ombligo, todos centrados en sus propias necesidades nomás. Interesante dice Javiera, tener la muerte presente para los estoicos es un argumento para ser una mejor persona. Sin embargo, hoy el argumento para todo lo contrario. Hace falta mucho coraje en esta época. Totalmente de acuerdo. Quizás nunca podamos saber desde este plano, es posible que no. Pero el tema es cuánto intento hacemos. Muy pocos recursos mentales, económicos, humanos puestos en ello. Entonces, ante la carencia, no puedo decir que lo hemos intentado todo. Independiente, que es como en las familias que dicen lo intentamos todo con él y uno sabe que realmente no. Se pueden hacer 20 cosas más para salvar esa vida. Y ustedes deben conocer mucha gente así. Yo conozco, lo hicimos todo, dejamos que él sufriera. Ahora está en paz. En términos médicos, uno hace todo lo que está bajo sus recursos de hacer. Y la humanidad como especie no ha hecho todo. Ha hecho pero muchísimo menos que todo. ¿Por qué no podemos tolerar que podemos ser seres finitos y preocuparnos de la hora? Súper simple. El existencialismo te plantea eso, porque cuando tú te enfrentas a la muerte de cara, te das cuenta de que cada decisión tuya es importante en la vida. Y no veo que los humanos sean consecuentes con eso tampoco. Y si realmente estuvieran conscientes tanto de su muerte como en este momento la siento yo, no sé si se dedicarían a cosas tan banales todo el tiempo. Y los veo así, entonces creo que están anestesiados. No, tengo la impresión de que estén plenamente conscientes y viviendo lo mejor posible, en conciencia con la inminente muerte. La espiritualidad de hoy en día es tan superficial que me parece que es más para cultivar la imagen que por profundizar en lo humano. Totalmente de acuerdo, CML Trech. No hay que temer a la muerte. Ojalá, valoro tu entereza. Es más fácil asustar a la gente con la pandemia que he demostrado. Totalmente. La muerte es lo más seguro que podemos desde que nacemos. Sabemos que nos vamos a morir, pero nadie lo asume, Sergio. Así es. Creo que la muerte es el fin de la vida, porque mejor no hablar de la vida es lo que... ¿Por qué mejor no hablar de la vida que es lo que nos está pasando? Sonreír, ayudarnos a ayudar, abrazar la vida y disfrutarla. Sí, Jess, estoy de acuerdo, pero aborda la muerte. Porque si no, quizás está teniendo un mecanismo de defensa, mejor no hablemos de eso, caca. Hay que enfrentarlo. Pero pensemos como ser humano, imagínense, salimos de los árboles y tenemos todo esto. Somos una especie tremendamente capaz. En la medida que nos proponemos algo, pero siento que ni siquiera nos hemos propuesto pensar en el tema. Eso me parece súper peligroso y súper llamativo respecto a nuestra programación. ¿Cómo explican los miles de testimonios de gente que fue y volvió? Lo podemos hablar un día. No digo que tenga explicación completa. Hay varias hipótesis al respecto a qué pasa con el cerebro en anoxia, en falta de oxígeno. Pero sí, buena acotación. ¿Tú qué piensas? ¿Que los quieren matar? No lo sé, pero sé que funcionamos igual que un ganado. Funcionamos igual que las vacas que están metidas ahí en un matadero y que no están ni siquiera luchando por salir de ahí. Ni siquiera dan su mejor esfuerzo y sencillamente se resignan a lo que les está ocurriendo. Y son alimentadas. Y se han vuelto en unas vidas que finalmente van a ser para el beneficio de otro. Y la psicofonía, otro tema que podríamos hablar.
Hay una liviandad y evasión de la realidad total. Biodeconexión. Muy interesante. Vamos a ver, dice la ciencia. Cuando abordas la muerte comienzas a vivir. En muchas tribus se celebra la muerte. Pero la ciencia, una de las cosas más importantes que ha hecho alargar la vida, pues, absolutamente. Pero podemos ir mucho más allá de eso. Y debería ser central en nuestra ciencia. Mucha gente no puede usar su glándula pineal. Vamos a quizás un día hablar cuál es la relación de la pineal con la mente humana. Descartes planteó inicialmente esa idea. Es controversial, debatible. Bueno, me aterra la muerte y pensar en ella. Alejandra, piensa en la muerte porque es lo único real que tiene. Y yo también. La muerte es uno de los mayores miedos humanos y por eso hay que hablarlo con nuestros hijos. El miedo paraliza, nos han tratado de someter con el miedo constante para evitar la evolución exactamente. Vamos más allá de ese miedo, enfrenta la muerte. Y enfrenta tu vida a partir de tener conciencia de que va a estar un minuto ahí. Y que tú eres, por un segundo, más importante que Nerón, que Napoleón o que Cleopatra. Porque tú estás vivo en este momento. Y que tenemos que hacer todo lo posible para quizás ir al siguiente peldaño. Intentarlo al menos, pero ni siquiera lo intentan. En fin, es un tema tabú desde pequeño, es cierto. Me gustaba mucho un programa Tierra de Fantasma de Frelix y lleva muchas herramientas de medición. Hace falta aventurarse un poco en pro de la ciencia. Conozco esas herramientas. Pero hay varios temas conceptuales de cómo utilizarlas. Lo que intento decir es que no existe nadie que sea inmortal y eso quiere decir que existe un ser superior que Dios así lo hizo. CMR. Ok, ese es su pensamiento, es un pensamiento bastante lógico. Pero eso le quita a usted tener el deseo de poder enfrentar el mismo destino que el resto, o con eso a usted le parece suficientemente bueno. ¿Se lo va a plantear así cuando le quede poco a alguien cercano a usted o a usted misma? Son esas preguntas, entonces yo les pido un poco que saquen un poco los condicionamientos que han tenido a través de su vida y que se enfrenten como un ser respecto a la situación, en que tomen decisiones a partir de lo que ese ser quiere, no a partir de lo que es políticamente correcto decir. Lo que yo le estoy diciendo no es políticamente correcto, es lo que mi ser pide, ¿qué es lo que su ser pide? Bueno, les agradezco mucho. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Encontrarlo antes de morir? Puede ser. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en otro momento, ¿ya? Y bueno, muy interesante también las opiniones. Podemos hablar otro día con Alejandro Parra, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque creo que es una persona apropiada con el tema también. Es una persona que tiene las acreditaciones apropiadas. Sí, y mucha gente me dice de que todo muere y todo. Estoy de acuerdo, pero usted tiene una conciencia. Entonces, el hecho de que las cosas ocurran, que está bien, no quiere decir necesariamente de que, no sé si a todas las conciencias le pasa, bueno, está ok, a todos les ocurre. Fin del asunto. Yo no veo baratas que viajen por el espacio, pero veo astronautas viajando por el espacio. ¿Se da cuenta de lo absurdo? ¿Por qué los seres humanos se hacen alas y se vuelven aves, siendo que ellos no pueden volar? ¿Por qué viajan al espacio, siendo que no hay ninguna especie a nuestro alrededor que lo haga? Entonces, el ser humano, los humanos son los seres que son capaces de llevar a la realidad la imaginación. Las posibilidades están dentro de las posibilidades de su mente. Entonces, bajo eso, ¿qué otras posibilidades podríamos construir que no están en la naturaleza? ¿O de qué manera podríamos moldear la naturaleza? ¿O nuestra propia naturaleza? Si es que somos capaces de pensarla diferente. Entonces, no creo que esté tan definido. Bueno.
Muchas gracias. Descansen, que estén muy bien. Y nada, me da pena ver tu desesperanza. Bueno, no le dé pena, es mi desesperanza. Yo decido vivir así las cosas. Es lo que siento. Y creo que tengo derecho a sentirlo. Y voy a trabajar y trabajo por tratar de saciar mi emoción. Y soy consciente de ello y no la evito. Y trato de hacer algo al respecto. ¿Usted está tratando de hacer algo al respecto? De las cosas que le generan miedo, desesperanza, angustia. El Angst de Don Kierkegaard era esta sensación de ser algo que decide y que está vivo y que es finito frente al infinito y frente a la nada. La angustia viene de eso, de esa sensación de vertiginosa, de estar en la cuerda floja ahora, de saltar al vacío. En fin, mil alegorías. Gracias. Cuídense mucho, que tengan buenas noches.